Hermanos, hoy tenemos una palabra un poco fuerte, un poco de carnita, como dice la palabra, que al principio, ¿verdad? Muchas veces nosotros necesitamos la leche espiritual que es para los que están iniciando, y cuando ya uno va creciendo espiritualmente, ya después uno necesita un poquito más de carne. Esta palabra es un poquito fuerte, un poquito confrontativa. Es algo que el Señor me ha estado ministrando a mí, sobre todo este fin de semana que pasó, y me ha hecho pensar muchas cosas, y siento que me está retando esta palabra para crecer y para ir a otro nivel espiritual, porque Dios quiere llevarnos de gloria en gloria, de poder en poder. Dios quiere llevarnos a nuevos niveles espirituales. Dios quiere que saquemos lo mejor de nosotros, que sigamos creciendo. Entonces es muy necesario este tipo de palabra que nos reta, que nos impulsa, que nos hace reflexionar. Y hoy esta palabra es sobre los pecados de omisión. Pecados de omisión. Aquellas cosas que nosotros no hacemos, pero que deberíamos hacer. Los pecados de omisión son los pecados que no se hacen, ¿verdad? Que porque normalmente hablamos de los pecados que sí se hacen. El hacer malas cosas, el hacer lo que el enemigo quiere. El caer en odios, en rencillas, en borracheras, en fornicación, en consumo de drogas, en consumo de alcohol, en odios, en rencor, en tantas cosas. Por lo general hablamos de los pecados que sí se hacen. Pero hoy Dios me está llamando, me está haciendo reflexionar mucho en estos días sobre los pecados que no se hacen. Los pecados de omisión. Y en la palabra lo vemos en Santiago, capítulo 4, versículo 17. Dice así. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo repito. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y es que a veces, como es algo que simplemente dejamos de hacer, no somos conscientes de que estamos haciendo algo malo. Porque en realidad es como si no estuviéramos haciendo nada, pero es que entonces ese no hacer nada se convierte en algo malo cuando nosotros sabemos que tenemos que hacer algo que es bueno. En la nueva traducción viviente, en otra versión, lo dice de esta manera. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no hacemos cosas que deberíamos estar haciendo? Y que si las estuviéramos haciendo, realmente nuestra vida sería diferente. Esto es algo que me ha puesto a reflexionar mucho. Que si nosotros hiciéramos aquellas cosas que sabemos que tenemos que hacer, nuestra vida sería diferente. Es aquí la importancia de tomar buenas decisiones, de hacer lo correcto. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros dejamos de leer la Biblia? Dejamos de escudriñar las escrituras. Y es algo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. En Juan capítulo 5 versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece
que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros sabemos que tenemos que escudriñar las Escrituras, pero sin embargo, muchas veces no lo hacemos. Muchas veces pasan días y no leemos la palabra. Pasan días y nos empezamos a enfriar. No la escudriñamos, no buscamos, no nos alimentamos. Y la palabra nos dice que este es el alimento espiritual de nosotros. Así como nuestro cuerpo necesita alimento físico, alimento sólido, nosotros también necesitamos alimento espiritual. Nuestro espíritu necesita alimento. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos esto mismo con nuestro cuerpo? Que pasamos una semana completa sin alimentarnos. Nos debilitaríamos mucho en nuestro cuerpo físicamente si pasamos una semana completa. Si comemos el domingo y después no volvemos a comer nada y volvemos a comer hasta el siguiente domingo, estaríamos muy débiles. Y eso pasa espiritualmente también. Si nos alimentamos un domingo y no volvemos a alimentarnos hasta el siguiente domingo, vamos a estar débiles espiritualmente. Sabemos que tenemos que alimentar nuestro espíritu, alimentarnos. Son cosas que sabemos que tenemos que hacer, que sabemos que es lo bueno, que sabemos que es la voluntad de Dios, y a veces no lo hacemos. Es un pecado de omisión, que sabemos pero no lo hacemos. Y tenemos que pasar en las Escrituras. Y también acerca del orar. Es muy importante mantenernos en oración diariamente. Y sin embargo hay días que se pasan y quizás no oramos. Quizás algún día solamente oramos por la comida y nada más, y no sacamos otro tiempo para orar. Se nos pasa, nos brincamos días, y a veces esos días se empiezan a acumular y pasan varios días. Entonces empezamos a causar en nosotros mismos que nos vayamos apagando. O sea, nosotros mismos, nuestras acciones o nuestra falta de acción más bien, viene a causar en nosotros el daño que nosotros mismos nos hacemos, que nosotros mismos nos apagamos. Porque veamos lo que dice 2 de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo 1:6. Nos dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, nos dice la palabra. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Me gusta también cómo la palabra lo dice en Levítico. Levítico capítulo 6, versículo 12. Dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. El versículo 13 dice: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y esa leña es nuestra oración que tenemos que estar poniendo en el altar para mantener ese fuego encendido en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros no lo hacemos? Nos empezamos a apagar. La palabra nos dice: aviva el fuego del don de Dios. Y si no lo avivamos, las cosas que no hacemos, entonces ¿qué estamos haciendo? Apagándolo.
apagándolo, dejamos que se apague en nosotros ese fuego. Nos enfriamos, nos debilitamos y después tenemos las consecuencias. Después vienen las consecuencias. Empezamos a tomar malas decisiones. Empezamos a cometer más errores porque estamos débiles. Un ejemplo de esto es el rey David. El rey David debía estar en la batalla. Debía salir e ir con su ejército a la batalla. Pero se quedó para descansar, se quedó para hacer otras cosas, en lugar de ir a la batalla. Y ahí fue cuando vino la tentación. Se encontró a Betsabé y estaba débil. Y entonces cayó en la tentación. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué hago? ¿Voy a la iglesia o no voy? Y tal vez usted pensará, es que hoy estoy cansado, es que hoy tal cosa, es que hoy mejor hago tal cosa. Y empezamos a veces a poner excusas y excusas. Y a veces cambiamos las cosas de Dios por hacer alguna otra cosa. Y nos vamos debilitando. Nos vamos debilitando si dejamos de orar, si dejamos de leer la palabra, si dejamos de ir a la iglesia. Nos vamos debilitando, nos vamos enfriando y ahí es donde el diablo aprovecha. Nos pone una cáscara de banano y nosotros hasta que suena. Ahí es donde viene el caer. Por las acciones que nosotros no hacemos. Y eso es lo que yo estaba reflexionando en estos días. Que las cosas que no hacemos realmente tienen un gran impacto en nosotros. Porque Dios quiere que hagamos cosas buenas, pero no siempre estamos haciendo esas cosas buenas que Dios quiere. Nosotros mismos nos ponemos una zancadilla. Nosotros mismos actuamos en contra de nosotros. O sea, nosotros mismos nos enfriamos. Nosotros mismos tomamos malas decisiones. Y vean lo peligroso que es esto. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es algo muy fuerte. Si nosotros permitimos que nos vayamos enfriando, que nos vayamos debilitando y nos volvemos personas tibias espiritualmente hablando, el Señor dice que nos vomitará de su boca. Al Señor no le agrada las personas tibias. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos hemos estado en esa posición de ser tibios espiritualmente? Y ahora estamos leyendo, ¿verdad?, en Santiago, que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hermano, si nosotros estamos tibios y no hacemos nada por calentarnos, por avivar el fuego, por encender ese fuego de Dios en nosotros, estamos haciendo lo malo. Sabemos que es lo bueno, sabemos que tenemos que encender el fuego, sabemos que tenemos que poner leña en el altar, sabemos que tenemos que hacer algo para cambiar nuestro estado espiritual porque estamos tibios. Pero si no hacemos nada para salir de ese estatus de tibio, estamos haciendo pecado, porque dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En Apocalipsis 2, capítulo 2, versículos 4 y 5 dice:
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, si nosotros hemos dejado nuestro primer amor, el Señor nos está diciendo, recuerda de dónde has caído, arrepiéntate y vuelve a hacer las primeras obras, vuelve a hacer lo que hacías cuando estabas en ese primer amor, vuelve a hacer esas cosas que te apasionaban, vuelve a buscar a Dios así con esa intensidad, vuelve a leer la palabra, vuelve a tener ese deseo de servir, ese deseo de crecer, vuelve a ese primer amor. Pero si nosotros recibimos esta palabra y no lo hacemos y seguimos ahí estancados, sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Entonces, nosotros mismos estamos metiéndonos una zancadilla a nosotros por no hacer lo que tenemos que hacer. No hacer lo que tenemos que hacer. Y reflexionando sobre esta palabra, me di cuenta de que en realidad esto es algo que Dios menciona muchas veces en su palabra. Y me sorprendió mucho otro versículo que encontré, que quiero compartir con ustedes. Y está en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Es fuerte esta palabra. Voy a leerla otra vez. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. O sea, nos está diciendo que incluso el no prepararnos ya es pecado. Esto me impactó. El Señor quiere que nosotros nos preparemos, que nosotros estemos activados, que nosotros estemos capacitándonos, que nosotros estemos creciendo, que estemos mejorando. El Señor quiere que nosotros nos mantengamos avanzando, porque Él quiere llevarnos de gloria en gloria y de poder en poder, pero entonces necesitamos estar preparándonos, necesitamos estar haciendo conforme a su voluntad. Dice, aquel siervo que conoce la voluntad del Señor, pero no hace conforme a esa voluntad, recibirá azotes. Dios nos está mandando a que nos preparemos, Si nosotros le vamos a servir al Señor, nosotros necesitamos estar preparados. Nosotros necesitamos seguir creciendo. Nosotros necesitamos realmente tener una disposición para darle a Dios lo mejor. Dios nos está pidiendo lo mejor. Que hagamos las cosas conforme a su voluntad. Que realmente nos preparemos. Y otra muestra de esto es la parábola de los talentos, que la encontramos en Mateo capítulo 25. Versículos 14 al 30. Es un poquito extenso, pero voy a leerlo porque es muy importante. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.
A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 también ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías, vea lo que nos dice el Señor, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es una palabra fuerte, es una palabra que nos confronta, que nos reta y que nos hace pensar sobre esto. O sea, estos son los pecados de omisión. Lo que el Señor quiere que tú hagas, pero que nosotros no estamos haciendo. El Señor nos ha dado talentos y el Señor espera que nosotros hagamos algo con esos talentos que Dios nos ha dado. Dios quiere que nosotros pongamos a funcionar toda esa capacidad, la capacidad que cada uno tiene. Dice que le entregó a cada uno talentos de acuerdo a su capacidad. Y Dios quiere que hagamos algo según nuestra capacidad. No es que nos va a pedir a todos igual, no. Nos pide de acuerdo a nuestra capacidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con esa capacidad que el Señor nos ha dado? Con esos talentos que el Señor nos ha dado. Dios quiere que nosotros lo multipliquemos. No nos podemos presentar al Señor y decirle: Señor, es que tuve miedo. Es que tuve miedo y entonces no hice nada con los talentos. Porque vea lo que va a decir Dios: siervo malo y negligente. Es fuerte, pero nos hace pensar en las cosas que no estamos haciendo. ¿Qué es eso que no estamos haciendo? Dios hoy nos está llamando a reflexionar sobre estas cosas que sabemos que tenemos que hacer y que no hacemos. ¿Para qué te ha llamado Dios? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué es lo que tú puedes hacer para el reino de Dios, para bendecir a otras personas?
Dios quiere usarte. Dios quiere que te dejes usar. Dios quiere llevarte a otro nivel espiritual. Entonces tenemos que activar eso en nosotros. Tenemos que activar nuestro llamado. Tenemos que activar nuestros dones, nuestros talentos. Hacer las cosas para el Señor. Hacer las cosas para Dios. Nosotros tenemos que dar la milla extra. En Mateo 5:41 nos dice, Jesús dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Ve con él 2. O sea, Dios nos llama a dar 1 milla extra. 1 milla extra. ¿Estamos haciendo nosotros lo que Dios desea? ¿Estamos dando esa milla extra? ¿O nos estamos limitando a nosotros mismos? Hacemos lo mínimo. Hacemos lo mínimo. El Señor nos llama y nos pide muchas cosas. El Señor, por ejemplo, nos llama para que nosotros vivamos en amor, para que vivamos en perdón. Aquí en Mateo capítulo 6, versículo 12 dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí puede haber un pecado de omisión muy fuerte. Dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Sabemos que tenemos que perdonar. Pero ¿qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si no lo hacemos? Dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. O sea, es un pecado de omisión que trae graves consecuencias. No, simplemente, o sea, no es que vamos a decidir que entonces no vamos a perdonar a alguien, así nomás. Sabemos que tenemos que perdonar. Y quizás sí hay alguien en tu vida que te causó mucho daño, que te causó mucho dolor, que te hirió. Pero si sabes que tienes que perdonar, tienes que hacerlo. Y el perdón es una decisión, no es un sentimiento, es una decisión. Empieza como una decisión para luego transformarse en un sentimiento, en algo que puedes llegar a sentir, esa liberación que llegas a sentir, pero empieza con una decisión. Tienes que decidir perdonar. Si es algo que no has hecho, sabiendo que debes hacerlo, necesitas dar ese paso. Necesitas perdonar. Dios nos ha llamado a perdonar y a vivir en amor. Porque también nos dice aquí, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, Dios nos está llamando a un nivel mayor de amor. De amor. Saludar a todos por igual y no solamente a aquellas personas con las que nosotros tenemos una relación más íntima.
amar aún a nuestros enemigos. Pero para poder llegar al paso de amar, primero tenemos que dar el paso de perdonar. Tenemos que acostumbrarnos a vivir libres de resentimiento, libres de odio, libres de rencor, y tenemos que tomar decisiones de perdonar y de amar. Son cosas que debemos hacer. Y a veces encontramos en las iglesias personas que todavía no han logrado perdonar. Es algo que saben que tienen que hacer y no lo hacen. Hay que perdonar. Hay que perdonar. Dios nos llama para que nosotros estemos alertas, para que estemos activados, para que demos frutos. Vamos a leer aquí en Mateo 21. Mateo 21, versículo 33. Nos dice: oíd otra palabra. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen los frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga el señor de la viña, ¿qué pues hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de los cielos será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Los frutos de él. Entonces, esto es algo muy profundo. Esto es algo que nos está diciendo que si nosotros no hacemos lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer, el Señor quitará el reino de nosotros. Porque nosotros estamos llamados, como ciudadanos del reino de Dios, estamos llamados a dar fruto. Tenemos que dar fruto. Entonces, si nosotros no hacemos, no estamos dando fruto, si nosotros no perdonamos, si nosotros no amamos como tenemos que amar, si nosotros no estamos orando, no estamos leyendo la palabra, si nosotros no estamos avivando el fuego, si nosotros no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, no estamos dando fruto. No estamos dando el fruto que requiere el reino de Dios como ciudadanos del reino de Dios. Y Dios nos está diciendo: el reino será quitado de vosotros y le va a ser dado a gente que sí produzca los frutos de él. Entonces, ve que es muy fuerte estos pecados de omisión, sabemos lo que hay que hacer, sabemos que hay que hacer cosas buenas, sabemos que hay que dar fruto. Pero si no lo hacemos, estamos fallando grandemente. Dios quiere que nosotros demos fruto. Dios quiere que nosotros usemos nuestros talentos. Dios quiere llevarnos a otro nivel, o sea, tenemos que seguir creciendo. Dios quiere que nosotros no nos estanquemos. En Romanos 12:2, la palabra nos dice:
no os conforméis a este siglo, no se conformen, sino sean transformados constantemente, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos realmente conocer cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, es buena. No nos conformemos, pero ese es un problema. El problema es que muchas veces nos conformamos y nos estancamos en un nivel de vida. Pero la palabra nos está diciendo, no se conformen. Entonces, sabemos que es lo bueno, que es no conformarse. Lo bueno es querer más, buscar más, avivar el fuego. Eso es lo bueno. Pero si nos estancamos, si nos estamos conformando, estamos haciendo un daño a nosotros mismos. Entonces nosotros nos convertimos en nuestro peor enemigo. Nosotros mismos nos estamos poniendo una zancadilla. Nosotros mismos estamos estancándonos. Esto es como el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. Fue sacado de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Y la distancia no era tan larga. Sin embargo, ellos duraron 40 años. 40 años duraron en conquistar la tierra prometida. Pero pudieron haberlo hecho en mucho menos tiempo. Inclusive hasta en un año. Pero sin embargo duraron 40 años. Nosotros, hay muchas pruebas que nosotros pasamos, que duramos tanto tiempo ahí pegados en las pruebas, precisamente por los pecados de omisión, por las cosas que no hacemos. Por las cosas que no hacemos. Porque Dios nos ha dado la capacidad para salir adelante. La palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. La palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros tenemos todo para poder vencer, para poder salir adelante, para poder ganar esas batallas. Dios nos ha dado capacidad, Dios nos ha dado fuerza, Dios nos ha dado muchas cosas. Pero nosotros, si nosotros no estamos dando la milla extra, si nosotros no estamos haciendo más, nosotros mismos nos estancamos. Entonces, hoy es para reflexionar sobre aquellas cosas que no estamos haciendo y que Dios quiere que nosotros hagamos. Que usemos nuestros talentos, que perdonemos, que amemos, que demos los frutos del reino de Dios, que avivemos el fuego, que pongamos la leña cada día, que cuidemos este fuego. ¿Qué es aquello que Dios quiere que nosotros hagamos que no estamos haciendo? En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Nos dice, huye de las pasiones, huye. Pero a veces no lo hacemos. A veces hay algo que nos gusta y nos mantenemos ahí y no huimos. Huimos de aquello que sabemos que tenemos que hacer. Dice, sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor y sigue la paz. Pero a veces no seguimos la paz. A veces nos gusta estar discutiendo, estar peleando. Nos gusta estar ahí, en medio de esa situación a la que ya estamos acostumbrados,
en la que ya estamos conformes y no seguimos la paz, no seguimos el amor. Sigue la fe, pero la fe sin obras es muerta. La fe nos obliga a actuar. A veces nos quedamos estancados sin hacer nada. Y en 2 Corintios 7:1, por ejemplo, también nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nosotros tenemos que ser conscientes de todas las promesas que tenemos. Y nos dice aquí, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Entonces, limpiarnos es algo que nosotros tenemos que hacer. Limpiarnos de toda contaminación es algo que tenemos que hacer. Pero si nos estancamos y nos acomodamos, nos acostumbramos a eso, no nos vamos a estar limpiando, porque es algo que duele. Es algo que tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que identificar qué es aquello que nos está contaminando y tenemos que limpiarlo. Tenemos que removerlo. Dios nos llama a que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Perfeccionar la santidad. Tenemos que hacerlo. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que ir a otro nivel. En Lucas 17 nos dice algo que también es muy, muy fuerte. Lucas 17, del 7 al 10 dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme para que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Qué fuerte. Qué fuerte, porque si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, aún así, estamos apenas cumpliendo. Estamos cumpliendo, pero entonces, ¿dónde queda la persona que no cumple, que no hace lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Aquí en el versículo 16 dice: el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Se esfuerzan. Hay que esforzarse. Dios quiere más de nosotros. Dios quiere llevarnos a otro nivel. Y hoy es un día para reflexionar entonces en aquellas cosas que no estamos haciendo. Las cosas que no hacemos. Y que sabemos que hay que hacer. Sabemos que hay que avivar el fuego. Sabemos que hay que escudriñar la palabra. Sabemos que hay que perdonar, que hay que amar, que hay que buscar la paz, que hay que buscar el amor, que hay que buscar la fe, el actuar en fe, que tenemos que poner a funcionar nuestros talentos, poner a funcionar nuestra capacidad. Sabemos que no tenemos que conformarnos. Sabemos que Dios nos ha llamado para grandes cosas. Hay algo que me llamó mucho la atención de una entrevista, una pregunta que le habían hecho a un gran boxeador, Muhammad Ali, un gran boxeador que era un campeón muy sólido, muy fuerte, era un gran peleador. Y a él le preguntaron que cuántas
abdominales hacía él cuando estaba entrenando, ¿verdad? Y entonces él dijo, yo no cuento todas las abdominales que yo hago, dice, solo cuento las abdominales cuando empiezan a dolerme. Qué profundo. Él dice, él se ponía a hacer abdominales y empezaba a hacer y hacer y hacer, pero no iba contando nada, no las iba contando. Empezaba a contarlas hasta que empezaba a dolerle. Y entonces ahí empezaba a hacer abdominales con dolor para ejercitarse, para ir, o sea, para llegar al límite, para hacer realmente, dar la milla extra, hacer un esfuerzo más. Él contaba las abdominales que le estaban exigiendo más. Él dice que esas abdominales, dice, estas son las que realmente me hacen ser el campeón que soy. El dar esa milla extra, el dar eso más, eso es lo que dice él, que lo hacían ser el campeón que él era, porque él daba más en su entrenamiento. Y vea que el Señor nos dijo en Lucas 12:47, aquel siervo que conoce la voluntad del Señor y no se prepara ni hace conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. O sea, dice, el que no se prepara para hacer la voluntad de su Señor, recibirá azotes. Y este boxeador, en su entrenamiento, es donde él exigía más, es donde él se esforzaba más. Entonces, nosotros, si queremos realmente ser campeones en nuestra vida, si queremos lograr nuestros sueños, lograr nuestras metas, el propósito que Dios tiene para nosotros, necesitamos dar más, necesitamos esforzarnos más, necesitamos dar una milla extra, necesitamos hacer algo más. ¿Qué es aquello que Dios te está pidiendo a ti que hagas? ¿Qué es aquello que Dios todavía quiere más de ti? ¿Qué es aquello que tú sabes que es bueno que lo hagas, pero no lo estás haciendo? Esto es algo que el Señor me ha venido hablando en estos días, sobre todo el fin de semana, que a mí personalmente me ha retado mucho. Me ha retado y yo siento como el Señor quiere llevarme a otro nivel espiritual, a otro nivel. Dios quiere lograr grandes cosas por medio de nosotros. Dios quiere cumplir su propósito en nosotros. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte para poder ir a ese nivel, para poder actuar como campeones, para no estar nosotros conformes, para no estar nosotros estancados. Dios quiere hacer grandes cosas por medio de nosotros, pero tenemos que permitírselo al Señor. Tenemos que dar esa milla extra. Tenemos que entregarnos más. Tenemos que poner cada día hay que poner la leña en el altar. Hermanos, pensemos más en aquellas cosas que no estamos haciendo, pero que deberíamos hacer, que sabemos que tenemos que hacer y no las estamos haciendo, porque eso puede estar marcando el estancamiento que hay en nuestra vida, puede estar marcando las dificultades que estamos viviendo, puede estar marcando la falta de conquista, la falta de victorias que nosotros necesitamos. Dios puede estar usando a un nivel mayor,
Dios quiere llevarnos a un nivel mayor. Entonces hoy es un momento de reflexión para que podamos meternos en este propósito de Dios, para que podamos alinearnos y hacer las cosas conforme a su voluntad, hacer lo que sabemos que se tiene que hacer. Hagamos aquello que es bueno y que sabemos que hay que hacerlo, aunque nos duela, aunque nos duela. Ahí es donde tenemos que esforzarnos más. Ahí es donde tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos. Y vamos a ver la gloria de Dios si hacemos esto. Vamos a ver la gloria del Señor. Porque Dios recompensa cada cosa que nosotros hacemos. Dios recompensa cada esfuerzo. Dios quiere más. Y Dios te va a premiar por ese esfuerzo que tú hagas. El reino de los cielos es para aquellos que dan los frutos adecuados. El que no da fruto le será quitado. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Una palabra un poco fuerte, un poco confrontativa, que nos hace reflexionar mucho, pero que es muy necesario para seguir creciendo y para ir a otro nivel. A otro nivel, que eso es lo que realmente Dios quiere de nosotros. Dios quiere más de nosotros. Así que, hermanos, vamos a poner la leña en el altar y vamos a mantener ese fuego encendido. Incluso vamos a buscar otra leña, una leña que arda más. Avivemos este fuego. Avivemos el fuego de Dios en nosotros. Este es el reto que nosotros tenemos. Avivemos el fuego. No esperemos a que las bendiciones caigan del cielo. Nosotros tenemos que avivar el fuego. No podemos esperar que el fuego venga solo. Tenemos que poner la leña nosotros. Avivemos el fuego. Gloria al Señor.